Libro en el Evangelio de San Mateo y el capítulo 28 de San Mateo. Es el capítulo 28 y el versículo 18. Lo leo en español. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Aleluya. La parte segunda o la parte de abajo del versículo 19, baptizing, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, de la manera de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha sido una controversia grande a través de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y la razón es porque es en el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o es en otro nombre, o es en el nombre de Jesús. Y eso, yo desearía, hermano, que en cada corazón quedara bien establecido en esta tarde por la palabra, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Porque Cristo ha resucitado ahí ya. Y esta es la gran comisión que el Señor Jesús está dando a sus discípulos para que vayan a todo el mundo, ¿verdad? Y bauticen a todos los que crean. Primero, el requisito para ser bautizado ahora es creer y luego ser bautizado. Creer en el nombre del Hijo de Dios. Creer en el Hijo de Dios. Creer en Jesús. Y luego dice, bautízalos y enséñales a los nuevos discípulos a obedecer mis mandamientos que yo les he dado a ustedes. Y recuerden que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Promesa del Señor Jesucristo, estar con nosotros todos los días, no solamente domingo, sino que sábado, lunes, jueves, toda la semana, todos los meses, todos los años, hasta el fin de sus días. Y después la eternidad con Él, eternamente. Gloria a Dios. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ahora bien, entremos. En el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Si vamos a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿es así literalmente solamente el Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Se han hecho alguna vez ustedes esa pregunta? ¿Cuál es el nombre del Padre? Bueno, pues el Padre, Dios Todopoderoso, nosotros sabemos, hermano, que son tres personas, ¿verdad?
Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Padre, es el Dios Todopoderoso. Uno solo, un Dios verdadero, en tres divinas personas. Amén. Porque nosotros podemos mencionar, hermano, muchos nombres de Dios en esencia. Es uno, pero tiene muchos nombres con diferentes significados. Por ejemplo, a Dios, su nombre es Yahvé. Su nombre es Jehová. Su nombre es Elohim. Su nombre es Adonai. Su nombre es... Su nombre es... Jireh es un significado, ¿verdad? Ya. Entonces, hay muchos nombres. Por ejemplo, ¿qué significa Elohim? ¿Verdad? ¿Qué significa Adonai? Cada uno de esos nombres tiene su significado. Pero ahorita nos ocupa, hermano, esto precisamente, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros bautizar? Si en la gran comisión el Señor Jesucristo dijo, vayan a todo el mundo y bauticen a los nuevos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nos encontramos con esto, ¿verdad? Que queremos saber también qué dijo el Señor o a qué se refería cuando el Señor dijo en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre entonces que andamos buscando, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Amén. Sabemos que Cristo y el Padre son uno. Y Cristo y el Espíritu Santo son uno. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y a este Dios que es nuestro Dios Todopoderoso, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, se le ha dado un nombre, ¿verdad? Que es sobre todo nombre. O sea, el Señor dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Esa autoridad, ¿a quién se la dieron? Oiga, eso es bien importante. A la segunda persona de la Trinidad. Toda potestad. ¿Verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan que Saulo perseguía a la iglesia y en cierta ocasión fue encontrado por el Señor Jesucristo? Y cuando Jesucristo encuentra a Pablo, Pablo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesucristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego el Señor prepara, hermano, a un discípulo que se llama Ananías y le dice, Ananías, ve donde un hombre que se llama Saulo. Señor, pero yo he oído que ese hombre es tremendo y que ve, yo he preparado a Saulo. Ve donde él. Y dice que Pablo, hermano, tenía 3 días que no había comido y no veía porque había quedado ciego. Ananías va y le impone las manos y en ese momento dice, instantáneamente el hombre recobró su vista y también recobró su fuerza porque fue diferente y fue bautizado con el Espíritu Santo. Fue a Ananías, hermano, el que el Señor Jesucristo le dio la revelación de que a este hombre lo iba a usar poderosamente, tremendamente. Y una de las maneras como lo iba a usar poderosamente es revelándole su voluntad para la iglesia. Revelándole su voluntad para la iglesia. En el Nuevo Testamento, hermano, en el Nuevo Testamento, no hay revelación más grande que la que a este hombre se le fue dada. Y se le fue dada, hermanos, para revelarle a la iglesia la voluntad de Jesucristo. Cuando el Señor dice,
toda autoridad se me ha sido dada. Y le dice, bautízanos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñale a los nuevos discípulos a obedecer mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No son los 10 mandamientos de la ley, no son. ¿Qué son entonces? ¿Todo lo que les había enseñado a los discípulos? Sí, pero había mucho más que eso. Y eso, hermano, lo recibió Pablo directamente de Jesucristo. Revelación directa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a los gentiles, también a los judíos, pero a los gentiles especialmente, ¿verdad? Ahora, vayamos entonces, hermanos, al capítulo 19 del libro de los Hechos. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Amén. ...19 comenzando con el versículo 1. Versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, oiga bien, ponga atención a esto, hermano. Ponga atención a esto. Versículo 2. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Les preguntó a estos discípulos que estaban en ese lugar. Entonces dijo, versículo 2, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3, entonces dijo Pablo, les dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en Cristo. Entonces, en este versículo 4 queda bien claro cuál era el motivo de Juan para bautizar. El bautismo era de arrepentimiento. ¿Y de qué se estaban arrepintiendo los que venían a Juan para ser bautizados? Malos caminos. No, ¿de qué se estaban arrepintiendo? De sus obras. No, de no creer en el Mesías, que ya estaba aquí. ¿Verdad? Mire pues, versículo 4, volvemos a leer. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. No hay otra cosa de que arrepentirse, ni antes ni después. O sea, ni antes de la cruz, ni después de la cruz. Siempre ha sido, hermano, de creer en Cristo. Abraham creyó en Cristo. Jacob creyó en Cristo. Isaac creyó en Cristo. Isaías creía en Cristo. Jeremías creía en Cristo. Y todos los que venían a bautizarse, hermanos, ya en el bautismo de Juan, ¿verdad? No los bautismos que hacían los fariseos. Esos tenían ya, hermanos, que creer en Cristo. Esto es lo que introducía Juan el Bautista. Recuerda, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Crean en Él. Crean en Él. Eso es preparar el corazón para después de la muerte y resurrección de Cristo, ahora sí, salvos. Por creer en aquel hermano que iba a venir a cumplir toda esta misión tan grande. Leo otra vez el versículo 4. Porque de eso hemos estado hablando estos últimos dos semanas anteriores.
Ese es el propósito. El arrepentimiento, sí. Juan predicaba para arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahora no, dice. Ahora ya nosotros vamos y los bautizaban. Arrepentimiento si se bautizaban. Ahora no. Ahora nosotros vamos y nos bautizamos porque ya hemos creído. El que creía se arrepentía. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok. Cuando oyeron esto, okay, fueron bautizados. ¿Cómo fueron bautizados, hermana Vicky? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, ¿quién es el que está dando esta enseñanza? El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué? Pablo, ¿verdad? Porque es un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué? Ahora bien, honestamente, podemos participar, pero encontremos esto, establezcámonos bien. ¿Dónde entonces queda, hermano, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En el Dios Todopoderoso. El nombre que es sobre todo nombre. Entonces esto lo traemos, ¿verdad? Y fue a Pablo a quien el Señor también le dijo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, porque Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre. A ver, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, hermano, nos sentimos nosotros acá con confianza, seguros de que es en el nombre de Jesús la manera apropiada de bautizarnos. En las tres divinas personas. Ok. Pero Pablo no bautizaba de esa manera. En los hechos ninguno. Nadie. Pero aquí dice. Ok, pero usted entiende. Sí, ok. Por eso estamos hablando de esto, ¿verdad? Para que quede bien establecido. Cristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Y luego viene y le da la revelación a Pablo, a quien él escogió como instrumento escogido, ¿verdad? O sea, algo especial, un instrumento especial para llevar la revelación. Él le da la revelación directa y parte de la revelación no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque miramos acá que Pablo está bautizando y dice, y no bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que bautiza en el nombre de Jesús. Y fueron bautizados, dice, en el nombre de Jesús. Pero esto no solamente Pablo lo sabía, también lo sabía Pedro. Ahora, para mí es bien importante, hermano, que nosotros como iglesia, decía el capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, ¿verdad? Un solo bautismo, ¿verdad? Un solo bautismo. O sea, la iglesia necesita, hermano, o esta iglesia, toda la iglesia debía de pensar lo mismo. Pero es muy difícil. Pero nosotros constituimos una parte de toda la iglesia, una pequeña parte de toda la iglesia, y necesitamos estar en paz, pensar lo mismo, ¿verdad? Para que no hayan desavenencias.
Y el propósito mío, hermano, en esta tarde precisamente es a hablarles de esto que es tan importante, la unidad del Espíritu. ¿Verdad? Porque luego se resulta diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y dónde está ese nombre a quien se le ha dado toda autoridad? Y vamos a ir, hermanos, a Filipenses, en el capítulo 2, para que veamos eso también. Eso es revelación divina también. Revelación de Cristo a este hombre. El capítulo 2 de Filipenses, en Filipenses. Sí. Es importante también notar de que la iglesia primitiva, ¿no? Todos los versículos que hablan de bautismo en la iglesia primitiva, en los Hechos, todos hablan de bautizaron en el nombre de Jesús. Sí. Todos, casi, ¿no? Sí. No sé cuál, yo no encuentro uno que diga en el nombre del Padre. Ahora, hay problema, ¿verdad? Y problema grande cuando las sectas dicen solo Jesús. Ya. Ahí hay problema, ¿verdad? Ahí hay problema. Pero en esto no, porque aquí precisamente el Padre está en el Hijo está en el Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo está en el Hijo y en el Padre. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu de Cristo. Entonces ellos tres son uno. Los tres son uno. Ahora, Pablo dijo, revelación también de parte de Jesucristo. Todo lo que hagáis de hecho y de palabra, hacedlo todo en el nombre, no del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre no es un nombre, ¿verdad? No es un nombre. Pero Él vino a introducir al Padre, pero el Padre tiene nombre. Y no es Elohim el que se usa para bautismo. Es el nombre de Jesús. Hoy Jesús lo dice en ese versículo 28 de Mateo, dice, toda autoridad me es dada a mí. O sea, el nombre de Él. Exacto. Toda autoridad a Él. Y ahora miramos en Filipenses, el capítulo 2 de Filipenses. Y voy a leer del versículo 5 en adelante. Dice, haya pues 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A ver, Abby, léeme el versículo 9. Therefore God elevated him to the place of highest honor, and gave him the name above all other names, That that at the name of Jesus every knee shall bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. wow, qué tremendo, tremendo. Therefore God elevated him to the place of highest honor. No hay honor más alto que el que se le ha dado a el nombre de Jesús. ¿Okay? Jesús es el que ocupa, hermano, el más alto honor. Su nombre ocupa el más alto honor. Su persona, la segunda persona de la Trinidad. He aquí, a mí se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y aquí añade un poco más y dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. O sea, no hay por dónde la autoridad del Señor Jesús no prevalezca. Highest honor. And gave him the name above all other names.
El Dios eterno y todopoderoso depositó en la persona de Jesucristo, hermano, un nombre que es sobre todos los nombres. That at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay. Dígame usted, si todo ser humano que vive y que ya muere, ¿verdad?, un día va a tener que ser resucitado. Usted va a ser resucitado para vivir eternamente con Dios, eternamente con Dios. ¿Por qué? Porque usted ha confesado con su boca que Cristo es el Señor, que Dios le dio ese nombre a Él y que Él es el que tiene toda la autoridad sobre toda la humanidad y sobre toda la creación. Él es el que tiene toda la autoridad. Usted va a resucitar un día y va a vivir eternamente con Dios. Los que no quisieron confesar en el tiempo de la vida humana a Jesucristo, ni tampoco doblaron sus rodillas delante de Él, humillándose delante de Él y reconociendo cuál es la autoridad que Dios le ha dado, de todas maneras, van a resucitar un día y de todas maneras van a tener que doblar sus rodillas y van a tener que confesar a Jesucristo como Señor Dios Todopoderoso. Too late. Será muy tarde, porque precisamente para eso los van a resucitar, para que confiesen. Pero hermano, este tiempo de nuestra vida humana, este es el que importa, para confesarlo con nuestra propia voluntad. Cuanto los que murieron sin Cristo resuciten, hermano, y lo confiesen, será muy tarde. Será muy tarde. Porque recuerde lo que dice Juan. Cristo lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. A eso se refiere el Señor cuando dice, le dio un nombre sobre todo nombre, y que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a declarar que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Quieran o no quieran, les guste o no les guste. Otro hermano que también hizo lo mismo. Pedro, en el capítulo 10 de Pedro. No, perdón, no es Pedro, son el libro de los Hechos, 10. Le voy a recomendar que lea todo el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y este capítulo 10, versículo 44, Ricky, del capítulo 10. Pero yo le recomiendo que lea todo el capítulo. Es una historia muy linda. Es la historia de un militar llamado Cornelio. Y este hombre, dice la Biblia, que era piadoso. Ser piadoso no quiere decir que era salvo, pero que tenía un corazón que buscaba a Dios, sin conocimiento, pero buscaba a Dios, daba limosnas, daba sus diezmos y rezaba o oraba al Señor. Y dice que Dios conoció su corazón y le envió un ángel, y este ángel le dio instrucciones para que mandara a buscar a Pedro. Y Pedro, hermano, también a Pedro el Espíritu Santo estaba trabajando con él en su corazón para que él pudiera ir a esta casa. A Pedro, como buen judío, no le era permitido entrar a la casa de un gentil, porque eran considerados una raza mucho más inferior a ellos, una raza prácticamente inmunda, y ellos, al entrar a su casa, comer con ellos, comunicarse con ellos,
se contaminaban. Y para ellos, hermano, eso no era posible, ¿verdad? No querían hacerlo. Bueno, el asunto es que Pedro llega a esta casa, y en esta casa, hermano, ya lo están esperando. Pedro entra, y en el momento que entra, comienza a hablarles, y el Espíritu Santo es derramado como al principio en los discípulos. Y luego Pedro dice, ¿qué impide que estos que han recibido de la misma manera como nosotros al principio el Espíritu Santo, qué impide que sean bautizados también? Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces, si leemos el versículo 44 al 48, hermanos, del 44 al 48, y le voy a pedir a Abby que me puedas leer. Then Peter asked, "Can anyone object to their baptizing now that they have received the Holy Spirit just as we did?" So he gave orders for them to be baptized in the name of Jesus Christ. Afterwards, Cornelius asked him to stay with them. El punto principal está en el 48. So he gave orders for them to be baptized in the name of Jesus Christ. Ya miramos esto, hermano, en Pablo, ¿verdad? Sí. La gran comisión en el capítulo 28 de San Mateo dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Padre no es nombre. Tampoco el Hijo es un nombre. ¿Y el Espíritu Santo tiene nombre? Entonces, eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermano, dijo, esta es la gran comisión, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y bauticen a los nuevos discípulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero encontramos, hermano, que al instrumento que Dios escogió, un instrumento escogido, no está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bautizando en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaría? ¿Estuvo Pablo en desobediencia a Jesucristo? ¿Estuvo Pedro en desobediencia a Jesucristo, hermano? Cuando el mandamiento fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos comienzan a bautizar en el nombre de Jesús, ¿estarían ellos en desobediencia y rebelión? Entonces, ¿qué es lo que sucedió para que ellos estuvieran bautizando en el nombre de Jesús? Algo hermoso pasó. ¿Sabe lo que pasó? Fue la revelación que le fue dada a este instrumento escogido para que fuera y anunciase y enseñase a los nuevos discípulos lo que la voluntad de Cristo. Cristo, hermano, dio esta revelación fresca, directa a este hombre. Y eso es hermoso y es lindo. Pero esto se ha convertido en una controversia. ¿Por qué controversia? No tiene que ser. Ya hemos leído, hermano, que Dios dice, ¿verdad? Le dio el más alto honor a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Sí, hermano. Amén. Exacto. Sí. Amén. Oh, sí. Fueron bautizados con el Espíritu Santo antes. Aleluya. Antes. Fueron bautizados primeramente en Espíritu Santo y después en agua. Ajá. Sí, sí. Sí, también todos los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega. ¿Estarían ellos ya bautizados en agua? Tampoco.
¿verdad? Tampoco. No creo que ellos hayan ido a bautizarse con Juan. ¿O lo bautizaría Juan? Algunos de ellos sí, ¿verdad? Pero no todos. Entonces lo importante es esto, hermano, para que se termine toda controversia, que quede bien claro, ¿verdad? Es Jesús a quien se le ha otorgado toda la autoridad aquí en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos. Es Él al que se le dio toda la autoridad. Y aparte de eso, ¿quién es Jesús? Es Dios. Es Dios todopoderoso. Porque el Padre está en Él y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos tres son uno. Pero el nombre es Jesús. Y aquí no hay necesidad de convencer a nadie, hermano. Es solamente de exponer la Escritura, ¿verdad? Y de seguir los ejemplos de Jesús y de aquellos que el Señor escogió originalmente para darles la revelación directa. Nadie tiene revelación ahora privada, ¿verdad? Nadie. La revelación ha sido dada, expuesta, y es solamente para seguirla. Amén. No vamos a continuar porque hay mucho que hablar en cuanto a esto, pero esto es lo más importante. Tienen 10 minutos todos los que van a ser bautizados para que vayan preparándose y aquí los vamos a esperar.